Sí. Oh, 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 oh. Oh, oh. Sí. Oh. ¿Vas aquí este ordenador? Pues sí, así es correcto todo. O van a pasar.
Oh, 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 oh.
Hola, bons días. Imos a dar comezo a estas xornadas que dedicamos a Lino Novas Calvo, con un subtítulo que está un pouco cambiado do que el supoño que quixo decir no conto a ese lugar de onde me llaman, pero dándolle a volta a ese propio título, tamén queremos con eso reforzar desde a propia páxina primeira das xornadas, que é deste lugar onde el tal vez quería retornar, que é Galicia, e a súa terra natal, onde hoxe facemos estas xornadas Lino Novas. Acompáñame na presidencia, se agradezo moito a súa presencia, por unha parte, José Antonio Solana, que é o cónsul de Cuba en Galicia, que aunque leva pouco tempo en Galicia, pero xa estuvo máis dunha vez no Consello da Cultura, por tanto, non é que sexa un habitual, pero que colabora coa súa presencia, coas súas palabras, nas actividades do Consello da Cultura, e está o alcalde de Mañón. Mañón é o municipio onde está a que pertence Grañas do Sor, e, por tanto, de algún modo unimos Grañas do Sor con Cuba nesta propia presentación. E logo Santiago de Compostela actúa un pouco como de acolledor do que sería esta liña imaginaria entre Grañas do Sor, que hoxe é moi distinta da que foi, supoño que en 1903, cando naceu Lino Novas, e Cuba, que tamén é distinta da Cuba a que chegou Lino Novas en 1900. Poñamos que 19. No, señor Espinosa. 19, pode ser, que llegaría a Cuba, máis ou menos, ¿no? Bueno, luego usted lo dirá. Muy bien. Bueno, pues gracias por la súa presencia, nestos momentos, nesta etapa do curso, pois poder desplazarse e estar aquí. Imos estar quase en familia, pero eso non significa que teñamos menos, ni moito menos a figura de Lino Novas Calvo. Creo que esta é a primeira vez que se fan unhas xornadas sobre Lino en Galicia, e, por tanto, temos que celebrarlo como tal. Dito isto, pediríles que dixeran unhas palabras os nosos convidados. En primeiro lugar, o señor alcalde de Mañón, Alfonso Balseiro. Buenos días a todos. Gracias por esta invitación. A verdad que me sinto moi contento aquí estar con todos vosotros facendo este acto a Lino Novas, unha persona que naceu ali no Concello de Mañón, na parroquia de Grañas do Sor. O lugar onde naceu chámanlle Pesegueiro, un lugar de 4 ou 5 casas. A casa del xa está casi derruída. É unha persona que foi traballadora, que emigrou a Cuba, que según se me contaron a mí e me dixeron, bueno, que sempre estuvo traballando moitas cousas e moitos oficios a salir adiante e despois estudiar en Estados Unidos. Eu non teño moito máis que dicirvos. Moitas gracias a todos e xa digo, volvo a repetir, estou moi contento e orgulloso de estar aquí con todos vosotros. Gracias, alcalde. Ahora le cedo la palabra al señor cónsul de Cuba, José Antonio Solana. Cuando quiera. Muy buenos días a todos. Al inicio de su intervención, el presidente del Consejo decía que me agradecía por la presencia acá. Es todo lo contrario. El hecho de que se me haya acusado tan gentil invitación a estar entre ustedes, para nosotros es un altísimo honor y somos nosotros los agradecidos. No se trata de la persona del cónsul general, sino se trata de Cuba. Y el hecho de que Cuba esté representada aquí, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista ya profesional, hay una especialista muy destacada, la entrañable compatriota Cira Romero,
que es del Instituto de Literatura y Lingüística José Antonio Portuondo de La Habana, con una intensa labor en sus estudios acerca de la lengua, y que profusamente ha estudiado la obra de Lino. Igual hay otros compatriotas que, aunque viven en Estados Unidos y tal vez haya de alguna otra parte del mundo, pero el raizal cubano se mantiene. Para ellos un especial saludo a todos, desearles éxitos en esta jornada. No puedo pasar por alto a mi entrañable amigo Neira Vila, otro gallego que trascendió en las letras cubanas, vivió durante más de 31 años, vivió en Cuba Negra, y por supuesto un reconocimiento a ese gallego que también nos une en sangre, en costumbres, en historia, que fue Lino Novas Calvo, considerado como una de las figuras capitales de la narrativa cubana. No voy a entrar en el tema técnico porque hay muchos especialistas aquí y corro el riesgo pues de errar. De cualquier manera, es una obra que se continúa estudiando y que ha aportado mucho a las letras cubanas y gallegas, por supuesto, o gallegas y cubanas. De cualquier manera, Lino trasciende a la historia como uno de esos tantos gallegos. Hubo muchos gallegos que fueron figuras trascendentales en nuestra historia, desde nuestro ejército libertador hasta pescadores, figuras de las letras, y hasta científicos gallegos hubo en Cuba. No me queda otra cosa, por favor, que desearles muchos éxitos en este evento, y que sea provechoso para Galicia, para Cuba, y por supuesto, como todo lo que hacemos de conjunto, que trascienda al mundo en beneficio y para el conocimiento humano. Muchas gracias. Muy bien, gracias, cónsul, gracias, alcalde. Direi dúas palabras máis sobre as razóns que nos levaron a facer estas xornadas, e é que isto ben derivado, sobre todo, da ocasión que se nos brindou por parte da familia, ou directamente a súa filla Emilce Novas, de ceder en depósito ao Consello da Cultura os fondos do que ela dispoñía, que guardaba de seu pai Lino Novas. De modo que eu quero aproveitar a ocasión para, onde que o farei pola tarde, cando fale directamente, os temos directamente conectados con Emilce Novas por videoconferencia, quero dicilo agora tamén públicamente que foi un acto de xenerosidade que o Consello da Cultura como institución e eu como seu presidente debo subliñar do modo máis cariñoso e con maior agradecimento que se poida entender. Quero decir, ademais, que esta chegada dos fondos de Lino Novas a Galicia recorreu un periplo, non direi extraño, pero que foi un pouco inesperado. Entre outras cousas, creo que foron dúas persoas naturais ou originarias do Concello de Mañón, ou da terra das Grañas do Sor. Un deles aquí presente, Emilio Grandío, que é o meu compañeiro na Facultade de Xeografía e Historia, no Departamento de Historia Contemporánea, e outro que non está, pero que espero que está a chegar, que é o Bernardo Penabade, que é en Burela, pero ao propio tempo é originario tamén de Mañón, que nos alertaron desta posibilidade, que tiñan un contacto con Emilce, que eu non a coñecía naturalmente, nin nadie do Consello tiña contactos con ela, de modo que foi por esta vía, creo que amistosa e a veces un pouco azarosa, como sucede tantas veces na historia, pola que chegaron aquí estas 12 caixas de fondos enviados por Emilce Novas ao Consello da Cultura. Unha parte mínima deses contidos, poden verlos en dúas vitrinas que hai na planta inferior, na que se reproducen algúns libros e algúns documentos deste legado de Lino Novas.
gran parte del xa está digitalizado e cando terminemos e este a propia Emilce Novas así no convenio con autorizando parcial ou totalmente a súa difusión, poderá estar disponible en rede e, por tanto, xa todos os investigadores de cualquier parte do mundo poderán acceder a este legado, porque para que se coñeza Lino, non para que non se coñeza ou para agardalo aquí, non? Debo decir tamén, e con isto acabo, que estas xornadas serían, non só son un resultado desta cesión, desde o punto de vista formal, senón que tamén unha parte delas e do coñecemento que xa comeza a haber de Lino Novás foi favorecido e foi posible gracias a este propio legado, de modo que algúns dos investigadores que hoxe e mañá participarán nas xornadas pois xa puderon consultalo, outros que non estaban aquí, pero que son reconocidos expertos sobre Lino Novas Calvo, tamén nos acompañan. Toda esa conxunción de vellos especialistas e recentes ou novos especialistas creo que constituye este panel de participantes nas xornadas Lino Novas Calvo. Eu, aparte de renovar o agradecimento á propia Emilce Novas, tamén quero agradecerlos todos os participantes, nomeadamente os que viñeron de fora e que foron convidados en algún caso, como Cira Romero, como Carlos Espinosa, con algunha urxencia e con pouco tempo, que atenderan a nosa solicitude, o mesmo, pero está máis cerca, Jesús Gómez Tejada de Sevilla, e que, por tanto, poidamos non facer unhas xornadas de exaltación de Lino Novas, sino unhas xornadas de estudio de Lino Novas. E no estudio vai o eloxio e vai a exaltación. De modo que dolles a benvida de novo a esta casa e a estas xornadas. Teremos unhas xornadas hoxe de mañá e tarde, mañá durante a sesión de mañá. Pola tarde temos prevista a intervención de Emilce Novas, non sei se será posible a de Álex Alonso, dado que isto non está cerrado, pois xa lle pedimos ao profesor Gómez de Tejada que pudera pasar a mañá a súa intervención e así liberamos un pouco a tarde de actividades ou podemos estender máis a nosa propia relación por videoconferencia con Emilce Novas. De modo que o plan no resto vaise cumplir escrupulosamente, salvo que, no caso de Álex Alonso, pois por razóns que teñen que ver con documentación burocrática relacionada coa súa estadía ou saída ou posterior entrada nos Estados Unidos, non nos pode acompañar. E isto é todo, de modo que bons días e bons traballos. Moitas gracias pola súa asistencia. Termino. ¿Quieres quedar tranquilo o puedes quedar? Bueno, ahora vai estar você está ali xa diante.
inicialmente las escuelas nacionales de arte. Usted fue más bien de cine, entonces. ¿Yo? Sí, no hizo teatro. Teatro. Teatrología. Bueno, yo no le voy a contar todo esto. De novo, vamos a dar comezo, por tanto, ás xornadas propiamente ditas, coa primeira intervención de Carlos Espinosa Domínguez. Carlos Espinosa é cubano oriental Y español. e español de pasaporte, non? Profesor nunha universidade norteamericana na actualidade, da Universidade de Mississippi State, non? El é experto, entre outras, experto na literatura cubana e nomeadamente experto na figura de Lino Novás, do que foi editor de algúns dos textos máis coñecidos en España. Hai que decir que en España Lino Novás publicou inicialmente El Negrero cando estaba aquí vivindo durante a Segunda República en Madrid. Logo, Espasa Calpe foi o seu editor, quer en Madrid ou Buenos Aires, de algúns dos seus contos, pero, posteriormente, foi un autor que prácticamente non se editou en España, hasta que, na editorial Tusquets, comezaron a sair algunhas obras, entre elas, unha que cuidou, que compilou e que prologou Carlos Espinosa, que se chama Otras maneras de contar, que é realmente unha nova versión, non vou entrar nos distingos que non son competentes nesto, unha nova versión diferente ou, en algún caso igual, ao libro que publicou en América en 1970, que se chamaba Maneras de contar. Estas son Otras maneras de contar en Tusquets. Por tanto, non só experto en Lino Novás, senón tamén na difusión da súa propia obra, e, por tanto, eu agradecerlle moito que aceptase vir desde tan lonxe con unha certa imprevisión hispana e non con previsión norteamericana a estas xornadas, pero isto dalle máis valor á súa propia presencia. Por tanto, que moi bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Tienes la palabra. Buenos días. Antes de entrar, digamos, en materia, hay dos cosas que yo quiero decir muy brevemente. La primera tiene que ver con el hecho de que yo esté aquí. Yo recuerdo que cuando estaba preparando un libro sobre Virgilio Piñera, encontré una carta que él le dirigió a José Lezama Lima y que le decía: un ser humano puede tener todos los defectos del mundo, pero hay una virtud que es obligatorio que posea, que es el agradecimiento. Entonces, aplicando el principio piñeriano o virgiliano, pues yo quiero agradecer al Consejo de la Cultura Gallega el haberme invitado a estas jornadas dedicadas a aquel adolescente al que su madre envió a una isla del Caribe para que se convirtiera en el cuentista más importante que hemos tenido en Cuba. Lo segundo que quiero decir, antes de pasar a leer mi texto, es explicar brevemente cuál es el contenido y tiene que ver con la narrativa breve de Lino Novás Calvo. Inicialmente yo tenía un plan muy bonito, pero inviable. Yo quería haber hablado de la cuentística de la etapa de madurez, hablar sobre el proyecto de los cuentos policiales, que a mí me parece que es uno de los proyectos de ese género más importantes que se han hecho en América Latina hasta el comienzo de los 60, y hablar también sobre Maneras de contar, que es un libro que muchas veces se ha despachado en dos líneas, argumentando que es un libro malo, lamentable, y no es necesariamente así. Lo que ocurrió que cuando yo empecé a preparar el texto me di cuenta que eso era prácticamente imposible. Para usar una expresión adaptada a Galicia que utilizamos en Cuba, lo que yo pretendía inicialmente era meter Santiago de Compostela en Grañas do Sor, es decir, algo totalmente imposible. Y entonces, finalmente, opté por la solución salomónica de dedicar mi texto a lo que es el núcleo fundamental de
la narrativa breve de Novas Calvo en su etapa de madurez, es decir, los 2 libros que publicó en los años 40, más otros textos que no recogió en libro, pero que están ubicados en esa época. Hechas ya las 2 advertencias o las 2 cosas a las que me quería referir, entonces ya voy a comenzar a leer. Lino Novas Calvo e as súas maneras de contar. La desmemoria. Ese problema al que Max Aub se refirió con frecuencia y cuyos efectos él mismo conoció muy bien en los últimos años de su vida, se ha ensañado de modo particular con Lino Novas Calvo. La publicación de La Luna Nona en 1942 y de Cayo Canas en 1946 lo situó en aquel momento como el mejor cuentista cubano y como uno de los mejores de Hispanoamérica. Compatriotas suyos como José Antonio Portuondo y Salvador Bueno valoraron encomiásticamente su obra. A ellos se sumaron críticos de otros países como José María Valverde, Enrique Anderson Inver, Ángel Flores, Andrés y Duarte, Juan Bosch, Ricardo Lachan, Luis Leal y Juan Liscano. Sin embargo, después de aquellas 2 colecciones, ninguna editorial importante volvió a publicar su narrativa breve hasta 2005, cuando lo hizo la española Tusquets. ¿Cuáles fueron las causas que hicieron que una obra narrativa de esa calidad cayese en tan injusto olvido? Son varias. En primer lugar, contribuyó a ello el escepticismo por la literatura que después asumió Lino Novas Calvo. Su vida en la década de los 40 y la primera mitad de los 50 estuvo marcada por una angustiosa lucha por lograr una situación económica estable. En todos esos años escribió decenas de textos periodísticos, tradujo artículos y cuentos, enseñó francés en la Escuela Normal de Maestros de La Habana. En 1954 logró por fin un empleo estable como jefe de redacción de la revista Bohemia, pero para entonces llevaba ya casi 3 años sin escribir y no volverá a hacerlo hasta fines de 1961. El pesimismo, las crisis existenciales, la soledad interior, las depresiones y la tristeza lo habían llevado a una absoluta esterilidad como escritor. Después de Cayo Canas, no volvió a publicar un nuevo libro hasta 1970, cuando vio la luz en Nueva York el volumen de narraciones Maneras de Contar. Eso hizo que muchos lectores y críticos se olvidaran de él y achacasen su prolongado silencio a que probablemente había muerto. Y en parte era cierto, como les ocurrió a otros escritores y artistas cubanos que a partir de 1959 tomaron el camino del exilio. Novas Calvo fue barrido por la onda expansiva de la Revolución Cubana y le tocó en vida ser testigo de su muerte civil como escritor. También el extranjero sufrió similar ostracismo a causa de la ceguera de los intelectuales de izquierda con hábitos intolerantes y sectarios, en cuyo sistema clasificatorio un escritor cubano exiliado no tenía cabida. A lo largo de la década de los 60 proliferaron antologías dedicadas a las letras de Cuba y en ninguna se le incluyó. No es casual por eso que su nombre esté ausente en varios de los panoramas e historias de la literatura hispanoamericana editados en las últimas 3 décadas, ni que en otros apenas se le dediquen unas líneas. Eso ha impedido que figure al lado de escritores como Juan Rulfo, Miguel Ángel Asturias, Juan Carlos Onetis, Jorge Luis Borges, con los cuales Novas Calvo comparte un sitio relevante por el carácter fundacional y renovador de su narrativa. Pero más allá de que haya sido silenciada e ignorada, la obra que dejó Novas Calvo posee unos valores incuestionables y varias décadas después conserva un vigor, una frescura y una modernidad admirables. Significó un aporte fundamental a la modernización del cuento en Cuba, que gracias a su contribución, junto con la de Enrique Labrador Ruiz, Virgilio Piñera y Alejo Carpentier, logró que ese género alcanzara una verdadera identidad, una técnica propia, una visión aguda, un lenguaje propio
y una conciencia de texto artístico. En resumen, lo preparó y puso en condiciones para que pudiera hacer su ingreso en la modernidad. En las líneas que siguen, trataré de analizar cómo Novás Calvo logró una admirable síntesis entre identidad nacional y modernidad, uno de los grandes retos que el arte y la literatura de Hispanoamérica tuvo que enfrentar en las primeras décadas del siglo XX. Asimismo, pondré especial énfasis en mostrar que su proyecto de renovación tuvo como base la unión de corrientes y tendencias que hasta entonces eran consideradas antagónicas: tradición y modernidad, regionalismo y cosmopolitismo, influencia y originalidad, realidad y fantasía. Con los 3 cuentos aparecidos en 1932 en la Revista de Occidente, se inicia la etapa de madurez de Novás Calvo, aquella en la cual se encuentra en su mejor forma y en la que alcanza el punto cimero de su actividad como escritor. Entre esa fecha y mediados de los años 40, publica sus 2 títulos más famosos, Cayo Canas y La Luna Nona. A los 14 textos allí recopilados hay que sumar No sé quién soy, que vio la luz en edición aparte, así como 16 cuentos más que el escritor dio a conocer en revistas como Bohemia, Carteles, Trimestre, Mensuario de Arte, Literatura, Historia y Crítica, Los Cuatro Vientos y Orígenes, y que, a excepción de A ese lugar donde me llaman, incluido por él décadas después en Maneras de contar, no llegó a recoger en libro. Están por último los 2 capítulos de la novela Lazoquendo, que por la estructura en que la había concebido su autor, pueden ser incorporados en este conjunto. En total, 33 piezas que conforman una obra narrativa que constituye uno de los pilares fundamentales del cuento moderno en Cuba y que situaron a Novás Calvo en un puesto relevante en el ámbito literario hispanoamericano. Críticos e historiadores coinciden de modo unánime en resaltar la importancia del aporte realizado por Novás Calvo en este periodo. Salvador Bueno señala la trascendencia de cito, la faena efectuada por Lino Novás Calvo, principalmente después de 1939, quien ha intentado la fijación de una cuentística criolla que asimila los últimos experimentos de la narrativa inglesa y norteamericana sin subordinaciones a lo foráneo. José Antonio Portuondo destacó su, cito, tratamiento artístico, culto del lenguaje popular que parte aprovechándolos de los recursos expresivos de este, utilizando lo personable, lo perdurable de su magia creadora, así como lo que en ellos subsiste de los valores poéticos del habla primitiva. Orlando Gómez Gil, por su parte, se ha referido a la sobriedad de su trazo, a la riqueza de su vocabulario, a la justeza de la pintura, y considera que una justa valoración de sus méritos inclina a incluirlo entre los grandes narradores contemporáneos, lugar ganado a base de una labor paciente y esmerada de psicología y estilista. Generacionalmente, Novás Calvo pertenece a la promoción de escritores y artistas de Cuba que asume la herencia de las vanguardias europeas. Se dio a conocer como poeta y narrador a través de las páginas de la revista de Avance, que tal como señaló Juan Marinello, levantó en la isla el pabellón del vanguardismo y cumplió cabalmente su tarea de atacar, cito, el adormecimiento rutinario en que vegetaba la literatura y el arte cubanos. El propio Novás Calvo recordó su sorpresa cuando leyó por primera vez aquella publicación que nadie entendía y que, cito, llevaba a Cuba un aire cosmopolita y europeo que chocaba junto con un cuento dantesco de Rafael Pocaterra, el venezolano. Pero si exceptuamos unos poemas de 1928 y algunas imágenes sueltas en sus primeros cuentos, Novás Calvo no cayó, pese a esos orígenes, bajo la seducción del lenguaje y la retórica vanguardistas. Enrique Anderson Inver ha destacado la originalidad de sus cuentos y señala que ésta nace no de las fuentes literarias de moda, sino de su autor,
que es también una fuente de la que emana una corriente propia. Y comenta que si sus imágenes parecen expresionistas o impresionistas, no se debía a que las imitase de esas escuelas, sino porque sencillamente le nacen así. A diferencia de otros contemporáneos suyos, como Carpentier y Labrador Ruiz, en cuyas obras de esos años esa huella, me refiero a la huella vanguardista, resulta más evidente, el creador de Cayo Canas opta por un discurso narrativo más tradicional. Recoge así las tendencias básicas que hasta entonces coexistían en la prosa de ficción escrita en Cuba: realismo, crítica social, criollismo, temática negra, universalismo. En su obra, esas corrientes convergen y se funden, pero a la vez son superadas al abrirse a otras formulaciones y enriquecerse con aportes modernos. Esto ha sido resumido con acierto por Portuondo al expresar que, como todo verdadero creador, Novas Calvo es conclusión y comienzo. Para entender lo que eso significa, se impone que precisemos cómo Novas Calvo adopta cada una de esas herencias a las que da continuidad. Empecemos por el realismo, un tema que desde que se inicia el siglo XX se ha convertido en uno de los más debatidos y analizados en el terreno de la literatura. Lo primero que hay que apuntar es que el de Novas Calvo no es un realismo concebido como documento o como fotografía, que tiene la veracidad como canon estético. Nada más alejado de su idea del trabajo del escritor que el afán obsesivo de reproducir fielmente la exterioridad concreta, algo que alcanzó su máxima degeneración en la exigencia del naturalismo más ortodoxo, de que el autor estaba obligado a no retocar ni suprimir nada. Como otros escritores y artistas de su época, Novas Calvo entendió que el célebre espejo stendhaliano que se pasea por la vida no es inanimado ni objetivo, sino que además de observar, interviene. Sus imágenes de la existencia en los barrios marginales de La Habana, en los cayos que rodean a la isla, en las zonas rurales, no son copias cuya calidad está determinada por el principio del parecido total hasta el último detalle, sino por la intensidad, la fuerza y la originalidad con que las representa. Aplicando el ejemplo de Roland Barthes, cuando se refiere a Madame Bovary, podemos decir que es probable que si hubiésemos visitado El Solar, tomado por Novas Calvo como referente para escribir La Luna de los Ñáñigos, la impresión que recibiríamos no sería objetivamente diferente del panorama que él recrea en su cuento. Que uno y otro se parezcan o no, es una cuestión que queda más allá del texto, pues en este caso lo que importa es lo que Barthes llama la verosimilitud estética, es decir, su conformidad no con el modelo, sino con las reglas culturales de la representación. En esa búsqueda de un realismo nuevo, Novas Calvo halló un modelo cuyos hallazgos podía adaptar en la narrativa norteamericana de entreguerras, que junto con el neorrealismo italiano constituían los intentos más valiosos por retomar la estética realista y ponerla al ritmo y las demandas de los nuevos tiempos. Excluyo dentro de esa categoría realista el realismo socialista porque, como dijo Georgi Lucas, se trata de un falso realismo y de un naturalismo burocrático. En varios artículos, Novas Calvo dejó plasmada su admiración por ese conjunto de autores que, en su opinión, han dado el aporte más intenso, más vigoroso, más peregrino y vital que se haya hecho a las letras de nuestro siglo. Se refería concretamente a nombres como Sherwood Anderson, William Faulkner, Erskine Caldwell, John Steinbeck, Ernest Hemingway, Richard Wright y Ring Lardner, de quienes asimiló su capacidad de ofrecer una peculiar imagen de la realidad social sin renunciar a la voluntad estética. Esta concepción del realismo que no busca pintar ni exponer se traduce en primer lugar en el notorio desinterés
por el color autóctono, el folclore y lo pintoresco, en los que tanto se detuvieron los autores criollistas o regionalistas. Pese a ser fiel a los personajes y escenarios cubanos, a los que vuelve con esa fidelidad rabiosa que según él Faulkner volvía a los suyos, Novas Calvo no construía sus narraciones basándose en el localismo paisajístico o lingüístico. Como no le animaba el propósito de escribir relatos testimoniales, prestó escasa atención a los elementos cubanos más externos, que supuestamente añadían más realismo. Por el contrario, se preocupó por buscar en esa realidad sus rasgos más esenciales, lo cual fue uno de los medios a través de los que logró superar las limitaciones del criollismo. En sus cuentos no hallamos por eso descripciones morosas ni fatigantes de los ambientes en donde se ubica. Asimismo, muy poco hay de típico en el sentido en que sí lo hay en las de Luis Felipe Rodríguez, en narraciones como La Luna Nona, No le sé decir y No pasa nada, cuyas historias se desarrollan en el campo. Igual ocurre con las que recrean el sincretismo racial y las creencias afrocubanas como En las afueras y El otro Cayo. Tampoco hallamos en esas narraciones el afán folclórico ni etnológico, ni la profusión de deidades y términos en yoruba que tanto lastran desde el punto de vista literario los cuentos sobre esa temática de autores cubanos como Rómulo Laschastañere y Gerardo del Valle. El interés de Novas Calvo se dirige en esos textos a captar el mundo mítico y misterioso de esas religiones y analizar los efectos psicológicos que producen. El paisaje externo es, pues, para él, marco donde tienen lugar las historias de sus personajes y por eso solo le da el espacio que debe ocupar para no restar protagonismo a quienes verdaderamente lo tienen. Un elemento del criollismo que toma y transfigura es el habla popular. Los choferes, contrabandistas, proletarios, carboneros y campesinos de sus cuentos se expresan con un lenguaje que recrea el de las personas de su condición social, pero que no es una transcripción taquigráfica del mismo. Un ejemplo puede ilustrar de manera gráfica cómo esto se venía tratando en la narrativa cubana. Se trata de un diálogo perteneciente a la novela Ciénaga de Luis Felipe Rodríguez. Y cito: «Vamos, Fengue, deja eso para los berracos de la sierra. Ya estoy harto de que me duerman con la misma canción, como que ese perro aconsejador me ha mordido ya tantas veces». Compárese con este tomado del cuento de Novas Calvo, Un dedo encima. Muchachos, no lo toquen. Les digo que no lo toquen porque algo ha de pasar si lo tocan. Él es como su padre. No lo toquen, háganme caso. Háblenle. Yo conozco a su padre y sé que a este es el mismo padre vuelto a nacer. Háblenle, pero un dedo encima no le pongan. Las diferencias son más que notorias y demuestran que para Novas Calvo el tratamiento del lenguaje popular tenía poco de calco y mucho de voluntad de estilo. Esa reticencia a ceder a lo pintoresco y a no representar la realidad de una manera servil lo lleva además a incluir escasas referencias directas a los hechos históricos. Lo hizo en contados cuentos e incorporó solo las necesarias para entender mejor aquello que para él constituía lo primordial, el ser humano. La noche de Ramón Yendía sucede durante los caóticos y convulsos días de la caída de la dictadura de Gerardo Machado. Novas Calvo lo sugiere mediante las alusiones a los días de agosto cuando hechos se produjeron, así como por el ambiente político que sirve de trasfondo a la trama. Nada más. Es lo necesario para contar la tragedia de un hombre a quien su miedo y su sentido de culpabilidad lo conducen a la autodestrucción. A diferencia de muchos de sus contemporáneos de Cuba e Hispanoamérica, Novas Calvo no supeditó los asuntos y tramas de sus narraciones a la protesta.
Eso no significa que tales preocupaciones estuviesen ausentes en su obra, sino que, sencillamente, no convirtió la denuncia de la dura existencia de obreros y campesinos en motivo central de sus textos. Nunca le interesó escribir lo que él llamaba literatura político-revolucionaria, y aunque se declaraba lector constante de Gorki y haber pasado más trabajos de los que pueda relatar, temperamentalmente decía sentirse más cercano del aventurero sin fortuna que del militante social. Si la crítica social se halla presente en su obra, es porque el entorno indirectamente la proporciona. Muestra además una clara preferencia por los medios sociales humildes en los que vivió, lo cual lo lleva a presentar personajes marginales y populares que en sus cuentos tienen un papel protagónico. En ese aspecto constituyen excepciones la visión de Tamaría, No sé quién soy y El cuarto de morir, en los que abandona los bajos fondos para incursionar en el mundo de la clase media y la burguesía habaneras. En sus narraciones abundan los campesinos pobres, los choferes, las costureras, los marineros, los carboneros, que con él adquieren una honda esencia humana y están roídos interiormente por un perpetuo sentido dramático de cuanto los rodea, como anotó él de los caracteres faulknerianos. Sin embargo, no le interesan como masa, como colectivo, es decir, proletariado urbano, inmigrantes, negros, campesinado, ni los ve con criterio clasista, sino que, como bien hizo notar Portuondo, viene a recordarnos que se trata ante todo de hombres y mujeres individualizados que sufren el tormento de su aislamiento angustiado, de su soledad frente al terror y la muerte. Eso le da a su narrativa una dimensión existencial que la lleva a estar muy distante de la literatura de denuncia social que proliferó en el criollismo. La angustia del ser humano ante el carácter absurdo de la vida, el drama del individuo oprimido por fuerzas que escapan a su control, la trágica fatalidad ante la muerte inminente, el mestizaje psicológico que se da en los países donde conviven distintas razas, son temas abordados por él para bucear en la más honda esencia humana. En él hay además una mirada compasiva hacia esos personajes humildes e indefensos, pero nunca se permite el presentarlos como víctimas. El mundo de sus cuentos no es un mundo de buenos y malos, de explotadores y explotadores, de explotadores y explotados. Es, como expresó él en uno de sus poemas de juventud, un mundo simple y dolorosamente humano. Su visión de esos personajes no es así ni maniquea ni paternalista. Cuando se asoma a los escenarios rurales, no ve solo hombres y mujeres desposeídos y acosados por la miseria. Ve también a los seres humanos que habitan en una realidad a menudo violenta, en donde la muerte es un hecho natural. Un ejemplo elocuente son los dos hermanos de No le sé decir, que se pelean y se matan a machetazos. En La luna nona, Claudio Canadio, quien mantiene relaciones sexuales con su hija Acarina, asesina al final a su medio hermano. Tampoco aparece idealizado en su obra el mundo infantil, al cual se acercó en Un dedo encima. Allí narra la cruel cacería a la que un muchacho extraño y huidizo es sometido por los niños de su barrio, quienes al final del cuento no muestran sentir arrepentimiento. Igualmente muestra una imagen honesta, pero poco complaciente de los negros, y elude dar respuestas simplistas al problema de sus relaciones con los blancos. En Aliados y Alemanes y En las afueras, presenta a Garrida y Manuela, dos mujeres blancas que, pese a sus esfuerzos por adoptar las costumbres y creencias de sus vecinos negros, son tratadas por estos como extrañas. Se burlan de ellas, las desprecian y les atribuyen sus desgracias y su mala suerte. Se pone de manifiesto una forma de racismo a la inversa, practicada por los negros, lo que a su vez ilustra lo profundo que llegaron a enraizar los prejuicios referidos al color de la piel. Salvador Bueno ha señalado que hasta la publicación de Cayo Canas y La luna nona,
El desarrollo del cuento en Cuba había seguido un ritmo pendular entre dos polos opuestos, el localismo y la universalidad. Novas Calvo se desmarca de esa división antagónica y logra que esas dos tendencias alcancen en su obra un admirable equilibrio. Conviene insistir, por su importancia, en la perspectiva y la dimensión universales que consiguió dar a los temas y personajes cubanos, pues constituyen uno de los factores necesarios para enfrentar los retos y demandas planteados por la modernidad. Frente a la disyuntiva excluyente que en Cuba obligaba a escoger entre la narrativa criollista, cuyo mayor exponente era Luis Felipe Rodríguez, y el cosmopolinismo y desarraigo de Alfonso Hernández Catá, Novas Calvo no apostó por ninguna, sino por la síntesis de ambas. En más de una ocasión, comentó que buena parte de sus cuentos se basaban en experiencias vividas por él. Como escritor, declaraba ser de los que necesitan de la realidad para llegar a la imaginación, de la verdad para decir la mentira. En este sentido, Mario Vargas Llosa, muchas décadas después, planteó una idea similar en su libro La verdad de las mentiras. Y en efecto, cuando se conoce su origen humilde en una pequeña aldea de Galicia, que en la adolescencia fue enviado por su madre a Cuba, que allí tuvo que desempeñar los trabajos más diversos que lo llevaron a los campos de caña y colonias de Camagüey, los islotes donde se extraía el carbón y las calles habaneras, se descubren las fuentes de las cuales se nutrió su obra. Es otro de los puntos que tiene en común con los narradores norteamericanos de entreguerra, quienes rehusaban escribir sobre lo que no formase parte de su vivencia. En ese aspecto, Novas Calvo oponía, como ellos, lo vital a lo literario. Este punto nos remite de nuevo a la concepción que tenía del realismo y a la reelaboración a la cual sometía los referentes de la exterioridad objetiva. Del mismo modo que los personajes y escenarios conocidos por él aparecen transfigurados y dislocados en sus cuentos, la presencia de hechos y detalles que coinciden con otros pertenecientes a su trayectoria vital no implica que estemos ante textos autobiográficos. En esas alusiones personales que fue insertando en sus narraciones, a manera de pistas falsas, había algo de ludismo, y constituyen acaso lo más cercano al humor que encontramos en una obra en la que el humor está ausente. Es notorio, por ejemplo, la insistencia con que vuelve sobre la historia de un hombre nacido en una aldea de Galicia que durante su infancia emigró a Cuba. Es algo que llamamos como motivo central en un encuentro singular, la primera lección y por qué se supo. Está asimismo la presencia del personaje del tío materno, y que en la última de las narraciones citadas se llama Lorenzo Calvo, igual que el hermano de su madre con quien Novas Calvo marchó a la isla. Se pueden aportar, en fin, otros ejemplos que hay que tomar como su autor quiso que se viesen, como coincidencias deliberadas con aspectos de su vida que tomó como materia prima para concebir una obra de ficción. En su obra también es significativa la recreación de la vida cotidiana en los barrios marginales de La Habana, uno de sus escenarios preferidos y que conoció por haber vivido en ellos durante la primera etapa que pasó en la isla en la década de los 20. Es precisamente en los cuentos ambientados en esos escenarios donde mejor se pone de relieve lo que Alberto Garrandés define como la dislocación ventajosa de eso que llamamos testimonio en favor de una mirada recreativa cuyo sostén es lo ficticio. Nada más opuesto a la estampa costumbrista y el acuarelismo ramplón que la imagen del solar, y el solar en Cuba es el equivalente de las corralas españolas, que presenta Novas Calvo en sus cuentos. Los elementos de los cuales parte son en esencia los mismos que otros escritores cubanos habían utilizado, pero su manera distinta de tratarlo lo lleva a descubrir allí una realidad que quedaba oculta bajo un barniz que la adulteraba. En primer lugar, da al solar una dimensión hasta entonces inédita, al revelarlo como un espacio que por su carácter integrador se convierte en una metáfora
que ilustra la identidad nacional. Eso queda muy bien plasmado en la galería de personajes que conviven en el barrio marginal habanero, próximo a La Lisa, en donde se desarrolla en las afueras. Asimismo, allí coexisten y se comunican elementos del campo y la ciudad. En ese sentido, viene a ser una orilla, como diría Jorge Luis Borges, un espacio donde lo rural penetra en lo urbano o al revés. Eso lleva a Novas Calvo a tratar la presencia de las religiones de origen afrocubano, a las cuales, sin embargo, no se acerca a la manera de un folclorista o un etnólogo. Los estudios realizados por Fernando Ortiz y Lidia Cabrera habían hecho evidente que lo sobrenatural y lo mágico eran esenciales en esas creencias. Esto último fue precisamente lo que le interesó a Novas Calvo, quien se nutrió de su subsuelo mítico para dotar de la atmósfera adecuada a los cuentos en los que interviene lo sobrenatural. A un lector acostumbrado a la búsqueda insistente del color local que había en otros autores que abordaron las temáticas afrocubanas, le ha de sorprender por eso la parquedad con que los motivos religiosos aparecen en las afueras. Asimismo, es significativo el cambio del título original de ese cuento, La luna de los ñáñigos, por el de En las afueras, con el que luego se publicó en La luna nona. Esto nos conduce a ocuparnos de su adscripción al realismo mágico, algo que se ha retirado con respecto a cuentos como los antes citados. Hay que partir ante todo que se trata de una denominación bastante problemática e imprecisa, que a partir de que Ángel Flores la aplicó por primera vez a la narrativa hispanoamericana en 1955, se ha utilizado para encasillar, como dijo Emil Rodríguez Monegal, a todo escritor hispanoamericano que no sea crasamente naturalista. Al incorporar esos elementos de las religiones afrocubanas, Novas Calvo no está animado por la intención de escribir literatura fantástica. La suya nunca deja de ser una narrativa realista, sólidamente pegada a la tierra. Él mismo lo precisó en una entrevista que le hizo Lorraine y Lena Roses, en donde comenta que no permite que lo fantástico entre del todo en sus cuentos porque no quiere deshumanizar la historia. Asimismo, para él la realidad no es única ni monocorde, sino múltiple y compleja, y en ella tienen cabida los ingredientes mágicos, las ensoñaciones y los desvaríos. Estos entran además en su obra sin condicionamiento ni explicaciones racionales, pues de lo que se trata es de utilizar los ángulos y perspectivas que conllevan para descubrir el misterio vital de la realidad a la que perteneces. En esos cuentos consigue una traslación auténtica de la cultura y las creencias de los negros, lo que en la época, cuando los escribió, añadía a sus valores artísticos el de incorporar a la literatura de Cuba la alteridad marginada y discriminada. Con él, además, la temática afrocubana se despoja de elementos pintoresquistas y del folclore destinado para consumo de turistas y adquiere una dimensión que le permite trascender las fronteras y el interés locales. En ese sentido, Ambrosio Fornet ha señalado el acierto del escritor, quien al descubrir el subsuelo mítico y misterioso en el que se asentaba, le dio a lo cubano una fuerza trágica y artística que lo universalizaba. Al igual que los campesinos, los proletarios y los inmigrantes, los negros aparecen como protagonistas o como personajes significativos en varias de sus narraciones. Pero más allá de que sean blancos o negros o pertenezcan a una clase social u otra, a Novas Calvo le interesa en esencia mostrar a personajes acosados por la angustia y la muerte. La presencia de ese motivo recurrente es un aspecto que han destacado varios de los críticos que han estudiado su obra. Con esos personajes que luchan contra su destino y contra unas circunstancias cuyo control escapa a sus posibilidades e incluso a su entendimiento, pero que están condenados irremediablemente a la destrucción,
Novas Calvo incorporaba a la narrativa cubana un héroe nuevo, propio del mundo moderno. Luis Leal se ha referido a ello y anota que en ese aspecto el escritor fue un pionero en Hispanoamérica. Expresa que su Ramón Yendía se ha convertido en el arquetipo del hombre perseguido y alienado de nuestra sociedad y reconoce en él ciertos rasgos de heroísmo. Más de una vez, Novas Calvo se refirió al valor que para él tenían en la obra literaria los elementos estéticos. Su punto de vista en ese sentido es categórico y no admite dudas. La forma es muy importante. La forma es todo. Lo primero que se impone señalar es su evidente preferencia por la narración en primera persona. 20 de sus 33 cuentos adoptan ese punto de vista. A partir de esa opción, ensaya una amplia gama de variantes y matices que van del narrador homodiegético al heterodiegético, de acuerdo a si intervienen o no en la trama, y del extradiegético al intradiegético, según se ubique en el nivel más externo o en el interior de los hechos. Asimismo, es muy común en sus textos la presencia de un testigo que relata una historia en la cual tuvo alguna participación o que por lo menos conoce de primera mano. En otros textos retoma la técnica que aplicó en El Negrero y utiliza un narrador en primera persona que apenas se hace notar. En Angusola y los cuchillos, por ejemplo, la Bastida va desapareciendo gradualmente del relato hasta casi pasar a ser un narrador omnisciente. Eso está justificado por el autor mediante un detalle que se revela en el primer párrafo. Estamos ante un cuento escrito por la Bastida, no ante una historia contada por él a un interlocutor. Esto último, la presencia de un narratorio, de alguien a quien se dirige el narrador, resulta particularmente notorio en Trínquenme ahí ese hombre, en donde la oralidad tiene un peso significativo. En ¿Por qué se supo? El narrador introduce los hechos presenciados por él, para pasar a relatar los relacionados con Mundego desde dentro o por detrás, según la terminología propuesta por Svetlana Todorov. Está por último el inmigrante ilegal anónimo que lleva Aquella noche salieron los muertos, quien, para ocultarse, se integra a la masa de hombres y mujeres de 10 países que viven esclavizados en la isla. La mayoría de los narradores de esos cuentos no disfrutan, como en el caso de los omniscientes, de una posición privilegiada con respecto a la historia. No lo saben todo, ni son capaces de adelantar sucesos, ni de penetrar en la conciencia de los otros personajes. El niño que cuenta Mi prima Candita viene a enterarse en el barrio de la verdadera razón por la cual su tío Antón se halla en la cárcel. Y a partir de ese momento toma parte en el esfuerzo de la familia para hacer creer a su prima que la ausencia de su padre se debe a que ha vuelto a navegar y anda por el norte. En ese texto se dice, a propósito de Candita, que un niño sabe muchas cosas que no entiende. Luego, con el tiempo, se van revelando como en una placa y cobran sentido. Novas Calvo hace de ello un recurso técnico que emplea con sabiduría y acierto en cuentos como Mi tío Antón Calvo, Aliados alemanes, Mi prima, mi hermana Laurita y nosotros, El día de la victoria y Un dedo encima. La sabiduría formal y la preocupación por la técnica se ponen de manifiesto en unos textos que nunca suelen ser transparentes ni sencillos. No debe olvidarse que, tal como señala Enriqueta Morillas Ventura, Novas Calvo pertenece a la generación de escritores que absorbe la herencia estética de las vanguardias e infusiona con ellos los viejos y nuevos temas de la narración breve. Sus cuentos se inscriben además en una concepción de la literatura que elude la complacencia y el conformismo con el receptor. De ahí que para acceder a la mayoría de ellos es necesario realizar una lectura aguda, exigente y pausada. Sin embargo, ese peaje de paciencia y atención a los detalles es recompensado por el autor con unas narraciones cuya complejidad estructural, riqueza de contenidos
y elaboración estética nunca son gravosas, ni se convierten en lastre, en unas historias que se siguen hasta el final sin que desfallezca nuestro interés. Lo primero a señalar es la habilidad con que el escritor nos introduce desde las primeras líneas en las situaciones, que además no expone de modo directo, sino mediante detalles que las revelan. El comienzo de sus mejores cuentos nos mete de golpe en el centro mismo de la historia o el conflicto. Así empiezan, por ejemplo, Un dedo encima, Cayo Canas y Ojos de oro. Lo primero que sonó allí fue el nombre, Fillo Figueredo. Allí era un montoncito de cuartos dentro y en torno a la cantera vieja y el camino a la lomita donde lavaba Sabina. Quien primero los vio fue el muchacho desde la cofa, con sus ojos potentes. Eran aún 3 puntos más oscuros en la grisura del mar, pero en la mente del patrón formaron al instante las puntas de las patas de una araña. Donde quiera que se sentara en la escuela, el sol, entrando por las grietas, le daba en los ojos. Incluso el inicio de ¿por qué se supo? Obliga a que volvamos al título, pues responde a la pregunta que allí se formula. Es decir, ¿por qué se supo? Es el título. Las primeras líneas del cuento dicen: por el perro de champán que bajó de la montaña aquel amanecer. Como todo narrador consumado, Novas Calvo sabe que un buen relato no exige una preparación previa por parte del lector. No se demora por eso en presentar personajes o en pintar paisajes o objetos. Esos elementos existen, pero están siempre puestos al servicio de una estructura en la que lo primordial son los seres humanos. Me he referido antes a la parquedad con que describe los escenarios. Más que describir, los sugiere a través de imágenes. Véase, por ejemplo, cómo pinta la aldea de Galicia donde se ambienta la primera lección. El lugar tiene 7 casas, todas en línea, todas de piedra en bruto, sin pintura y sin cristales. El tiempo se había llevado la argamasa y algunas paredes aparecían combadas, sosteniéndose como en equilibrio. Ninguna tenía más de un piso y la última, la de abajo, era la más pobre y miserable de todas. El sitio es descrito a través de pinceladas muy escuetas, prescindiendo de ingredientes decorativos o gratuitos. Lo que el autor nos dice es suficiente para captar el que de veras importa en el desarrollo de la historia, la condición social de los personajes que allí habitan. De ese modo, demuestra saber que presentar sucintamente una escena resulta mucho más eficaz desde el punto de vista del ritmo narrativo que una descripción minuciosa, algo que, al igual que las pausas y las digresiones, por lo general contribuyen a desacelerar el relato. Similar técnica aplica a los personajes, cuya psicología recrea con trazos tan económicos como vigorosos. No los presenta además a la manera convencional, sino que lo va haciendo gradualmente a lo largo del texto. Al inicio de Hombre Malo, se mencionan algunos personajes que el lector aún no conoce. Nica Ramos, Taica Peñalver, la niña atropellada por Mario Trinquete, y de las cuales se da una idea muy parcial. En algunas ocasiones, ni siquiera el nombre parece ser relevante para Novas Calvo, que a veces no llega a decirlo, o bien lo viene a proporcionar a mitad del relato. Eso además lo lleva a emplear el behaviorismo, a hacer que sus personajes se definan por su modo de actuar. Como ha comentado Lisandro Otero, a través de su comportamiento vamos descubriendo lo que subyace en ellos y solo llegamos a saber lo que sienten y piensan por medio de sus acciones. Eso tiene que ver, por otro lado, con el empleo que hace Novas Calvo de la elipsis como recurso. Parte de la eficacia literaria de sus cuentos se basa más en lo que oculta que en lo que dice, lo cual a su vez tiene que ver con un propósito de apelar tanto a la fantasía como a la inteligencia del lector, a quien sugiere al tiempo que lo obliga a pensar. Prefiere así la contención a la explicitud, el apunte sutil a la referencia directa. En la nona nona
nunca menciona directamente las relaciones incestuosas que Claudio Canario mantiene con su hija Ocarina, pero se deduce, entre otros detalles, por la naturalidad con que él entra en el cuarto donde ella duerme desnuda. En Ojos de Oro, la vieja Caruca se da cuenta de que Yayito y Calixta estaban entrando en esa edad en que menos se quiere ser niño, en que se hace todo lo posible por dejar de ser niño. Pero al terminar el texto, no sabemos con certeza si los dos adolescentes tuvieron relaciones sexuales. Asimismo, es notorio el empeño del escritor por eludir la descripción del desenlace trágico de algunos de sus personajes. No se trata de que deje el final abierto a posibles interpretaciones, sino que opta por dejar que la imaginación del lector lo complete. Es lo que hace en La visión de Tamaría y Cayo Canas, cuyos protagonistas, sabemos, no tienen posibilidades de sobrevivir. En sus mejores relatos hallamos una fragmentación estructural, una multiplicidad de planos temporales y una alternancia de diferentes tipos de enunciación, narración, diálogos, descripción, que eran insólitos en la prosa de ficción realista que hasta entonces se había escrito en Cuba. Como Faulkner, Hemingway, Steinbeck y otros autores norteamericanos, practica un realismo moderno y puesto al día, que se adaptaba mejor a los gustos de la época y asimilaba las aportaciones de la narrativa contemporánea, Proust, Joyce, Céline, Kafka, así como el lenguaje de un arte nuevo como el cine. Lector voraz desde la temprana juventud, Novas Calvo asimiló todas esas influencias y las incorporó de manera creativa en su obra. Eso trae como resultado que el concepto del tiempo en ocasiones desaparece, al perder la continuidad lógica de los sucesos y la delimitación que separa pasado y presente. En el otro Cayo, el polaco comenta que llevan años en el islote, cuando en realidad la historia que allí se relata se desarrolla en el plano de unos meses. En La visión de Tamaría, la fluidez temporal no tiene límites precisos ni transcurrir lógico, lo cual hace que el texto posea ese hálito de magia con el que aparece envuelta la realidad. Esa complejidad en el empleo de los planos temporales también se pone de manifiesto en Aquella noche salieron los muertos, un relato en el que, al igual que el otro Cayo, la isla en donde se desarrolla funciona como un mundo aparte y fuera del tiempo. En este caso se trata de un sitio ubicado en el Caribe que comercia con Cuba, Haití, Jamaica y Santo Domingo, pero cuya existencia en esos países se desconoce. La complejidad del uso de los planos temporales se relaciona también con la incorporación de lo que Enriqueta Morillas Ventura ha llamado el tiempo subjetivo, cuya morosidad recrea la repercusión de los hechos en las conciencias. Señala en ese aspecto que los estados mórbidos, la fantasmagoría, las creencias, la visión, en suma, de lo que acontece, prepondera y resulta privilegiada en varios de los cuentos de Novas Calvo. Varias de sus narraciones remiten además al mundo del subconsciente, que impone su concepción propia del tiempo. Cayo Canas, por ejemplo, está construida a partir de un constante flujo de recuerdos, especulaciones e invenciones que corresponden al estado mental de Félix Oquendo en su angustiosa lucha por detener el avance del fuego. Por otro lado, varios investigadores han hecho notar la inteligente asimilación que hace Novas Calvo de las técnicas pertenecientes al lenguaje cinematográfico. Está en primer término el modo objetivo como comunica las emociones de los personajes. No las describe, sino que las sugiere mediante una situación tal como hace la cámara. En Hombre Malo, el chofer que relata la historia menciona a un personaje, Miss Ryder, cuya descripción física se reduce a un único detalle: las cerezas y las flores que llevaba en el sombrero y que, al igual que la voz, le temblaban. El apunte deja de ser superfluo, pues a través del mismo se refleja la indignación de la mujer por la golpiza que el narrador le está dando a la mula que tira del carro con el que él vende dulces.
Es un ejemplo de cómo Novas Calvo supo incorporar a sus cuentos la característica del cine de traer a primer plano el enfoque emocional y el destaque simbólico de imagen. El inicio de La Luna Nona ilustra también el aprovechamiento de un recurso tan propio del cine como es el enfoque. Lo primero que el autor nos muestra viene a ser una toma general de los 6 chinos que avanzan con ritmo igual y medido removiendo la tierra. Cada uno clavaba el tridente con su simple peso, sin doblarse por la cintura. Luego levantaba el pie al compás de los otros, empujaba el instrumento lentamente tierra abajo, lo palanqueaba ligeramente, todavía sin doblarse, y volvía al torcallón de tierra. Cada uno hacía exactamente lo mismo que los otros. El narrador se va acercando luego al primer chino, que llega a la cerca y la cruza con el tridente al hombro. Así va tomando a los otros, hasta que en una especie de primer plano se detiene en el último, que saca un cuchillo y corta un racimo de plátanos que cuelga sobre el borde de la huerta. Es entonces cuando es sorprendido por Claudio Canario, propietario de aquel pedazo de tierra. James Irving anota en ese sentido que el continuo cambio de espacios y el movimiento de los personajes de La Luna Nona es semejante al de una cámara alrededor de una escena y lo compara con una sucesión de close-ups y long shots en varias perspectivas. En los cuentos de Novas Calvo también hallamos una aprehensión del escenario y un método de composición que son propios del cine. Los objetos y elementos son vistos en su contexto espacial a la vez que uno por uno, de modo que emergen y se hagan precisos y nítidos. En Cayo Canas, el narrador ofrece primero una imagen panorámica del Cayo y luego empieza a tomar por separado detalles concretos. Las 7 palmas en la cima de la colina, la vegetación talada de las zonas bajas, los manglares, los hornos de carbón ya apagados, la entrada de troncos cubierta por los bejucos, la tierra seca, la hierba que comenzaba a crecer cerca de la cima, el redondel y nuevamente las palmas. Se trata además de una información puramente visual, como la que pudiera haber proporcionado la cámara, y como en esta es dada parcialmente debido a su limitado alcance. Me voy a referir por último a la sabiduría que Novas Calvo demuestra para mantener la atención del lector en cuentos cuyo número de páginas sobrepasa, en muchos casos, el que hasta entonces era aceptado como norma en este género, tanto en Cuba como en Hispanoamérica. Un buen ejemplo de ello es La noche de Ramón Yendía, cuya atención está graduada con gran inteligencia. Desde el inicio sabemos cuál va a ser el final del protagonista, pero a pesar de eso, el interés nunca decae. Otro relato que en ese aspecto puede considerarse un modelo lo constituye Cayo Canas, el más extenso de todos los recogidos en el libro de igual título, y que sin embargo es el que posee menos acción. James Irving ha señalado que la manera lenta y progresiva como Novas Calvo va revelando los hechos crea un dramatismo tenso e intrigante y comenta que en La Luna Nona todo va preparando gradualmente para el asesinato que se produce al final. Pesadillas, enfoques cinematográficos, exposición fragmentaria de la historia, flujo de conciencia, saltos temporales, planos del subconsciente, retrospección e introspección, constituyen las principales innovaciones formales y técnicas que Novas Calvo incorporó a la narrativa realista cubana. Lo hizo además con un conocimiento y un dominio admirables de las características propias del cuento, lo cual se pone de manifiesto en su preocupación por elementos tan esenciales como la intensidad, la concentración en unos pocos personajes y el empleo de un lenguaje económico pero expresivo. Esa conjunción de modernidad y tradición, esa capacidad de absorber las herencias estéticas de la vanguardia y de la narrativa contemporánea para renovar las viejas estructuras y temas del género, han situado a Novas Calvo en un sitio privilegiado entre los grandes creadores con que cuenta este género en nuestro idioma. Quiero concluir
con unas palabras escritas por Guillermo Cabrera Infante con motivo de la muerte del autor de La Luna Nona. Cuando un día se escriba la historia definitiva del cuento en América, se verá que Lino Novas Calvo está entre sus maestros, Horacio Quiroga, Borges, Felisberto Hernández, Juan Rulfo, Virgilio Piñera, Adolfo Bioy Casares, para citarlos en orden cronológico. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Podemos abrir un...? Sí, sí, cómo no. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por la conferencia y por la exactitud en la exposición. En fin, abrimos un pequeno turno de intervencións, despois facemos unha pausa e volvemos con Emilio Grandío. Alguna pregunta? Sí. Difícil facer unha pregunta a esta... Realmente Carlito es un campo. Espera, que vamos a grabar su pregunta. Yo creo que los cubanos debemos agradecerle a Carlos Espinosa haber sido de los primeros en rescatar y recolocar la figura de Lino Novas Calvo no lo hizo desde Cuba, lo hizo desde los Estados Unidos, donde él reside a partir de su tesis doctoral, pero realmente si Lino Novas Calvo en Cuba ha vuelto a ocupar el espacio que le corresponde realmente, se debe en mucho a lo que Carlos ha hecho por él, una bibliografía publicada, la publicación de algunas de sus obras, de sus novelas breves, de sus cuentos, como se ha comentado aquí, de la colección Tusquet. O sea que es de los primeros, repito, en recolocar esa figura. Una figura que en Cuba, felizmente, ha vuelto a ser estudiada, ha vuelto a ser conocida por vez primera por los jóvenes escritores. Hoy en Cuba, y lo digo con pleno conocimiento, los cuentos de Lino Novas Calvo, también su novela, se publican y sobre todo se estudian en unas especies de talleres literarios, de centros de formación de escritores, si es que los escritores pueden formarse en un taller, en una escuela, pero en fin, lo que quiero decir es que todo eso se ha logrado con esfuerzo, rompiendo muchas barreras, barreras incluso políticas que a veces son difíciles de saltar, pero eso se logró mucho gracias a la labor de Carlos, que es una figura que aunque no vive en Cuba, es muy querida entre nosotros, muy respetada entre nosotros por toda esa labor de hormiguita que él hace y que continúa haciendo en torno a la literatura cubana. De modo que como cubanos ambos, pues yo personalmente agradezco mucho las contribuciones que él ha hecho para rescatar la obra de Lino. Gracias. Felizmente yo me pude aprovechar de todo lo que había trabajado antes Cida Romero, porque ella me está atribuyendo a mí un mérito que yo en realidad no tengo, porque ella sí fue la primera y además ella lo tuvo más difícil porque lo tenía que hacer en Cuba y tenía que enfrentarse a los condicionamientos políticos por el hecho de que Lino Novas Calvo no solo era un exiliado, sino que además fue un exiliado de los primeros. Yo, si me permiten, voy a hablar 3 minuticos nada más sobre los cuentos policiales de Lino Novas Calvo, porque si Lino Novas Calvo, como yo digo, es una figura olvidada, que se ha ido dejando a un lado cuando merece estar en primera fila, en el caso todavía de los cuentos policiales me parecen más injustos. ¿Por qué? Porque si ustedes, quienes estudian la literatura policial, se van a dar cuenta que en realidad la concepción moderna, me refiero a la concepción que parte de autores como Chandler, Dashiell Hammett, Kane,
empieza en los 60, incluso en un país como Argentina, que es el país que tiene una tradición más antigua, tan lejana como que ya existen los primeros textos a fines del siglo XIX, por esa figura tan avasalladora, por su influencia que fue Borges, que tenía una concepción de la literatura policial, Chesterton, Wilkie Collins, un poco dentro de lo que pudiéramos llamar la línea más intelectual del whodunit, esas novelas de Agatha Christie, de Dorothy Thayer, etc. Lino Novas Calvo en los años, a comienzos de los 50, hace un proyecto policial que no tiene antecedente en América Latina. Ese señor empieza, porque los conocía bien, por leerlos en inglés, Hammett, Chandler, Kane. Cuentos donde el asesino relata, donde la víctima relata. Y eso en una época en que, por ejemplo, ni remotamente en América Latina existía la aceptación de la novela negra norteamericana. Yo me encontré un trabajo de Cortázar, publicado en Cuadernos Americanos, del año 60, donde Cortázar niega la novela negra, y Lino Novas Calvo, a comienzos de los 50, está delante, está ahí en la primera línea de la narrativa policial. Y a mí me maravilla leer comentarios de personas que evidentemente no se han leído los cuentos. Cuando se publicó en el año 92 en Cuba un tomo con cuentos de Novas Calvo, el prólogo lo hizo Jesús Díaz y lo publicó primero en la Gaceta de Cuba, una publicación de la Unión de Escritores y Artistas, y en esa versión original él despachaba los cuentos policiales diciendo que eran intentos sin ninguna importancia. Evidentemente alguien le dijo, óyeme, pero tú te has leído los cuentos, deberías leer. Y cuando salió el libro, ya eso estaba eliminado del prólogo. Y hay otra norteamericana que ha hecho un estudio de la literatura policial en América Latina e igual despacha a Novas Calvo con una simple frase que denota que esa mujer no se leyó esos cuentos. Es uno de los proyectos hasta el año 71, cuando se establece el 70, 71, 72, se establece el premio del Ministerio del Interior, premio de literatura policial en Cuba. No existe un proyecto similar de esas características. Un proyecto, no hablo de un cuento, son 8 cuentos. Hay un proyecto con una estética, con una concepción. Y a mí me maravilla que esos cuentos están ahí muertos de risa. Están recogidos en el libro. Sí, pero un libro que se publicó en los 90 en Cuba, una editorial provincial que es inencontrable, Yo precisamente hablé con el prologuista, con el compilador Fernández Pequeño, que ahora vive en Miami, y él está interesado en volverlos a publicar. Muy bien, gracias. ¿Más preguntas? Entón, facemos unha pequena pausa e ás 11:30 en punto aquí volvemos.